El reloj de pie resonaba en el silencio opresivo del Palacio Benavides, cada tic-tac reverberando por los pasillos vacíos como el latido de un corazón moribundo. Ricardo Benavides, un hombre de 60 años con un cabello entrecano impecablemente peinado y unos ojos azules desvaídos, ajustaba su corbata de seda frente al espejo dorado del vestíbulo. Su reflejo le devolvía un rostro marcado por el tiempo y la amargura, cuyas profundas arrugas contaban historias de sonrisas olvidadas hacía mucho tiempo. Sus pasos resonaban sobre el mármol mientras deambulaba por las espaciosas estancias, donde cortinas de terciopelo bloqueaban la luz del día, sumiendo la casa en un crepúsculo artificial. Obras de arte de incalculable valor adornaban las paredes, testigos mudos de una vida dedicada a amasar una fortuna, pero vacía de conexión humana. En la inmaculada cocina, Ricardo abrió el frigorífico de acero inoxidable. Estantes repletos de delicias gourmet le devolvieron la mirada, pero ninguna despertó su apetito. Cerró la puerta con un suspiro, su estómago tan vacío como su corazón. Caminando hacia su despacho, Ricardo se sentó detrás del imponente escritorio de caoba, donde pilas de documentos e informes financieros cubrían la superficie pulida. Sus ojos recorrían los números, cifras que una vez lo llenaron de orgullo, pero que ahora parecían tan insignificantes como granos de arena. Un trueno ensordecedor sacudió las ventanas, sacando a Ricardo de sus oscuros pensamientos. Se levantó y se dirigió al gran ventanal que daba a los jardines meticulosamente cuidados. Afuera, el cielo se oscurecía rápidamente, pesadas nubes se acumulaban en el horizonte y las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear contra el cristal en un ritmo acelerado. Ricardo observó, hipnotizado, cómo la tormenta ganaba fuerza. El viento aullaba, doblegando los árboles del jardín, sus hojas danzando frenéticamente. Fue entonces cuando algo inusual captó su atención. A través de la cortina de lluvia, dos pequeñas figuras aparecieron en la cancela del palacio. Ricardo entrecerró los ojos, incrédulo. Eran dos niñas pequeñas, idénticas como gotas de agua, no mayores de 7 años. Las gemelas, empapadas por la lluvia torrencial, llevaban ramos de flores de colores que destacaban vívidamente contra el telón de fondo gris. Su cabello rubio, pegado a sus mejillas sonrosadas, enmarcaba sonrisas radiantes que parecían desafiar la tormenta. Ricardo sintió que su corazón se aceleraba, una emoción olvidada hacía mucho tiempo. ¿Qué hacían esas niñas allí, solas en medio de aquella tempestad? ¿Por qué llevaban flores y por qué, a pesar de la lluvia incesante, sonreían como si el sol brillara? Sin pensarlo, Ricardo se alejó de la ventana, sus pasos resonando por la casa vacía mientras se dirigía hacia la puerta principal. Su mano tembló ligeramente al girar el pomo, una mezcla de curiosidad y aprensión apoderándose de él. El viento frío y la lluvia lo golpearon en el momento en que abrió la puerta, pero Ricardo apenas lo notó. Sus ojos estaban fijos en las dos niñas, que ahora subían por el sendero de piedra hacia el palacio. Caminaban de la mano, sus risas cristalinas audibles incluso en la tormenta. A medida que se acercaban, Ricardo pudo ver sus ojos, de un verde vivo y brillante, llenos de una inocencia y alegría que no había visto en años. Las niñas se detuvieron a pocos pasos de la entrada, levantando sus miradas para encontrarse con el hombre alto y austero que las observaba. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. Ricardo, el millonario solitario cuya vida estaba definida por números en una cuenta bancaria, miraba a dos niñas cuya existencia parecía desafiar la lógica de su mundo frío y calculador. Las gemelas sonrieron al unísono, extendiendo sus ramos empapados hacia Ricardo. Sus labios se movieron, pronunciando palabras que inicialmente fueron ahogadas por el rugido de la tormenta. Ricardo se inclinó instintivamente, poseído por una urgencia inexplicable de escuchar lo que tenían que decir. Cuando las palabras finalmente llegaron a sus oídos, Ricardo sintió como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. Se le cortó la respiración y se aferró al marco de la puerta para mantener el equilibrio. Las flores temblaban en las manos de las niñas, las gotas de lluvia deslizándose por los pétalos de colores.
Sus sonrisas permanecieron intactas, sus ojos verdes fijos en Ricardo con una intensidad que parecía atravesar su alma. En ese momento, mientras la tormenta rugía a su alrededor, Ricardo Benavides sintió que algo se rompía dentro de él, una barrera invisible que había construido a lo largo de los años, aislándose del mundo y de sus propias emociones, comenzaba a desmoronarse. Las palabras de las gemelas resonaban en su mente, desafiando todo lo que creía saber sobre sí mismo y el mundo. Ricardo se quedó allí, paralizado en el umbral de su palacio, incapaz de moverse o hablar, mientras la lluvia continuaba su aguacero despiadado. ¿Qué querían estas misteriosas niñas? ¿De dónde habían venido y por qué sus simples palabras tenían el poder de sacudir los cimientos de su existencia meticulosamente construida? Mientras estas preguntas se arremolinaban en su mente, Ricardo se encontró ante una elección. Podía cerrar la puerta, volver a la seguridad de su mundo aislado y olvidar este extraño encuentro, o podía dar un paso adelante, hacia la lluvia, hacia lo desconocido, y descubrir lo que estas niñas y sus flores podrían significar. La tormenta continuaba, implacable, y Ricardo Benavides, el millonario solitario, estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. La lluvia caía en cascadas, transformando el jardín cuidadosamente atendido en una escena acuática. Aún conmocionado por la visión de las gemelas, Ricardo dudó un momento en el umbral. Su mirada se desvió hacia el vestíbulo, posándose en el paraguas negro olvidado en el perchero de roble. Por impulso, lo agarró y dio un paso vacilante hacia el exterior. El viento le azotó la cara mientras abría el paraguas con manos temblorosas. Las gotas de lluvia repiqueteaban contra la tela negra, creando una sinfonía caótica. Ricardo caminó por el sendero de piedra, sus zapatos italianos hundiéndose en la hierba anegada. Las gemelas permanecían inmóviles, como dos estatuas de colores contra el gris de la tormenta. Sus vestidos floreados, ahora pegados a sus pequeños cuerpos, goteaban incesantemente. Aún así, sus sonrisas no vacilaron, brillando como faros en la tarde oscura. ¿Están bien? La voz de Ricardo salió casi inaudible bajo el rugido de la lluvia. Era la primera vez en años que se dirigía a un niño. Las niñas intercambiaron una mirada cómplice antes de responder al unísono. «Estamos bien, señor. Vinimos a traerle flores». Ricardo frunció el ceño, confundido. «¿Flores? ¿Con este tiempo? ¿Para quién?» La gemela de la derecha, con un pequeño lunar bajo el ojo izquierdo, dio un paso adelante. «Soy Luz», dijo, su voz sorprendentemente clara, «y esta es mi hermana, Estrella». Estrella saludó tímidamente, aferrando su ramo contra el pecho. «Las flores son para usted», señor, murmuró, su voz casi engullida por el ruido de la tormenta. Ricardo parpadeó, asombrado. «¿Para mí? ¿Pero por qué?» Luz le tendió su propio ramo, una vibrante mezcla de margaritas, girasoles y tulipanes. «Porque las necesita». La simplicidad de la respuesta lo tomó por sorpresa. Ricardo miró las flores, luego de vuelta a los rostros sonrientes de las niñas. Algo en esos ojos verdes lo inquietaba, como si pudieran ver a través de las capas de frialdad y amargura que había construido durante años. «Ni siquiera me conocen», argumentó, su voz temblorosa delatando su confusión. «¿Cómo pueden saber si necesito flores?» Estrella dio un paso adelante, uniéndose a su hermana. «Todo el mundo necesita flores de vez en cuando, señor, especialmente cuando están tristes». Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Ricardo sintió que sus defensas se levantaban instintivamente. «No estoy triste», replicó, más bruscamente de lo que pretendía. Las gemelas no se inmutaron ante su tono. En cambio, sus sonrisas se ensancharon, como si compartieran un secreto que él no podía entender. «Las flores no mienten, señor», dijo Luz suavemente. «Ellas saben cuando un corazón está roto». Ricardo sintió que se le cortaba la respiración. ¿Cómo podían estas niñas, estas extrañas, ver tan claramente lo que él se había esforzado tanto por ocultar? «No saben nada de mí», murmuró, más para sí mismo que para ellas.
Estrella inclinó la cabeza, sus ojos brillando con una sabiduría que superaba sus años. No necesitamos saberlo todo. Las flores nos guían hacia quienes las necesitan. En ese momento, un relámpago cruzó el cielo, iluminando el jardín con un resplandor blanco. En ese breve instante de luz intensa, Ricardo vio algo en los ojos de las niñas que lo hizo retroceder. No era solo inocencia o bondad, sino una profunda y antigua comprensión que parecía imposible para niñas tan jóvenes. ¿Quién es? ¿Quiénes son ustedes realmente?, preguntó, su voz apenas un susurro. Luz y Estrella intercambiaron otra mirada antes de volver su atención a Ricardo. Luego, en perfecta sincronía, extendieron sus ramos y pronunciaron palabras que lo dejaron completamente helado. Estas flores son para sanar corazones rotos y devolver la sonrisa. El mundo alrededor de Ricardo pareció congelarse. La lluvia, el viento, incluso el retumbar del trueno parecieron enmudecer. Todo lo que podía oír era el eco de esas palabras en su mente, repitiéndose sin cesar. Recuerdos largamente reprimidos emergieron a la superficie de su conciencia. La risa de su esposa, Isabela, resonando en los ahora silenciosos pasillos del palacio. La sonrisa de su hija, Carmen, brillante como el sol en un día de verano. Luego, la oscuridad que siguió, perdiéndolas, tragándose toda la luz y la alegría de su vida. Ricardo se tambaleó, sintiendo que el peso de años de duelo no procesado amenazaba con aplastarlo. El paraguas se le escapó de los dedos entumecidos, cayendo en la hierba con un ruido sordo. La lluvia ahora caía libremente sobre él, mezclándose con las lágrimas que comenzaron a surcar su rostro. Por primera vez en años, Ricardo Benavides se permitió sentir el dolor que había enterrado tan profundamente. Luz y Estrella observaban en silencio, sus pequeños rostros una mezcla de compasión y resolución. Lentamente, como quien se acerca a un animal herido, dieron un paso hacia él. «Está bien, señor», murmuró Luz suavemente. «Las flores están aquí para ayudar». Estrella asintió, añadiendo: «Tienen el poder de sanar, si usted las deja». Ricardo levantó la vista, sus ojos enrojecidos encontrándose con los de las gemelas. Por un momento vio un reflejo de su propia hija perdida en ellas, y su corazón se encogió dolorosamente. «¿Cómo?», susurró, su voz ahogada por la emoción. «¿Cómo pueden unas simples flores curar esto?». Gesticuló vagamente hacia su pecho, donde el dolor se sentía más profundo. Las gemelas sonrieron al unísono, una sonrisa tan llena de compasión y comprensión que Ricardo sintió cómo sus últimas defensas se desmoronaban. «Las flores son solo el principio», explicó Luz gentilmente. «Abren el camino hacia la curación», terminó Estrella el pensamiento, «pero usted debe estar dispuesto a seguir ese camino». Ricardo miró los ramos de colores, aún frescos y vibrantes a pesar de la lluvia torrencial. Algo en esas flores, la pureza de sus colores y la delicadeza de sus pétalos, tocó una cuerda largamente silenciada en su corazón. Con manos temblorosas extendió la mano, aceptando los ramos de las gemelas. La suave y reconfortante fragancia de las flores llenó sus sentidos, trayendo consigo recuerdos de tiempos más felices. «¿Y ahora qué?», preguntó, su voz apenas audible por encima del sonido de la lluvia. Luz y Estrella intercambiaron una mirada cómplice antes de responder al unísono. «Ahora, señor, comienza su viaje de regreso a la luz». Mientras las palabras de las gemelas flotaban en el aire, mezclándose con la lluvia y el viento, Ricardo sintió que algo cambiaba dentro de él. Era como si una ventana largamente cerrada se hubiera abierto, permitiendo que un rayo de esperanza penetrara en la oscuridad de su corazón. Allí, empapado por la lluvia, sosteniendo ramos de flores y frente a dos misteriosas niñas, Ricardo Benavides dio el primer paso en un viaje que cambiaría su vida para siempre. Un viaje de sanación, de redescubrimiento y quizás de redención. La tormenta continuó rugiendo a su alrededor, pero por primera vez en años, Ricardo ya no se sentía perdido en la oscuridad.
Las flores en sus manos eran un recordatorio tangible de que, incluso en los momentos más oscuros, la belleza y la esperanza aún podían florecer. La lluvia seguía cayendo sin piedad, mientras Ricardo, todavía sosteniendo los ramos empapados, miraba a las gemelas con una mezcla de confusión y fascinación. La fragancia de las flores, intensificada por la humedad, removió algo profundo en su memoria, un aroma familiar que no podía ubicar del todo. No pueden quedarse aquí afuera con esta tormenta, murmuró, su voz áspera por la emoción. Las palabras salieron con vacilación, como si no estuviera acostumbrado a mostrar preocupación. «Entren, por favor. Vamos a secarnos». Luz y Estrella intercambiaron una rápida mirada antes de asentir al unísono. Siguieron a Ricardo a través de la entrada del palacio, sus pequeños pasos dejando huellas húmedas en el prístino suelo de mármol. Al cruzar el umbral, a Ricardo lo golpeó una oleada de recuerdos. El vestíbulo, antes un símbolo de su éxito y aislamiento, ahora se sentía extrañamente vacío. Sus ojos se posaron en un marco de fotos vuelto boca abajo sobre la mesa auxiliar, la única foto que no había tenido el valor de quitar por completo. «Señor», la suave voz de Estrella lo trajo de vuelta al presente. «¿Está usted bien?» Ricardo parpadeó, dándose cuenta de que se había quedado quieto, perdido en sus pensamientos. «Sí, yo estoy bien», vaciló. Luego añadió: «Pueden llamarme Ricardo». Las niñas sonrieron, sus rostros iluminándose de una manera que hizo que el corazón de Ricardo doliera dolorosamente. Por un momento vio el reflejo de otra sonrisa, una que no había visto en años, excepto en sus sueños más atormentados. Ricardo repitió Luz, como probando el nombre. «Es un nombre bonito». Las guió hasta el salón, una espaciosa habitación decorada con muebles caros y valiosas obras de arte, pero los ojos de las gemelas se sintieron atraídos por la chimenea apagada, tan fría como el resto de la casa. «Deben tener frío», murmuró Ricardo, de repente consciente de la falta de calidez en su propio hogar. Se movió para encender la chimenea, sus dedos temblando ligeramente mientras manejaba las cerillas. A medida que las llamas comenzaban a crepitar, proyectando un resplandor dorado por la habitación, Ricardo sintió una punzada aguda de déjà vu. Por un instante, no fue la chimenea de su palacio lo que vio, sino una pequeña estufa de leña en una habitación estrecha y fría. El olor a leña quemada se mezcló con la fragancia de las flores, y de repente Ricardo fue transportado a sus recuerdos más profundos. Tenía 8 años otra vez, acurrucado en una cama estrecha en el orfanato, viendo las llamas danzar en la pequeña estufa mientras el viento aullaba afuera. «Ricardo». La voz de Luz lo trajo de vuelta al presente. «Parece triste otra vez». Se volvió para enfrentarse a las gemelas que lo observaban con una mezcla de curiosidad y compasión. Por un momento, Ricardo consideró negarlo, esconderse detrás de la máscara de indiferencia que había llevado durante tanto tiempo. Pero algo en los ojos de las niñas, una sabiduría más allá de sus años, lo hizo dudar. Estaba recordando, admitió, su voz baja. Cuando era niño, en el orfanato. Las gemelas no parecieron sorprendidas por su revelación. En cambio, Estrella se acercó, extendiendo una pequeña mano para tocar el brazo de Ricardo. «A veces recordar duele», dijo suavemente, «pero también puede sanar». Las palabras de la niña trajeron otra oleada de recuerdos. Ricardo se encontró reviviendo momentos que había tratado desesperadamente de olvidar. La sofocante soledad del orfanato, las noches frías, el anhelo desesperado de una familia. Y luego, como un rayo de sol abriéndose paso entre nubes oscuras, recordó el día que conoció a Isabela. Su cálida sonrisa, su risa contagiosa, la forma en que lo hizo sentir completo por primera vez en su vida. El recuerdo de Isabela trajo consigo la imagen de Carmen, su hija, los ojos brillantes de la niña, como los de su madre, su risa resonando por los pasillos del palacio, trayendo vida y alegría a cada rincón. Ricardo sintió que sus piernas cedían y se hundió pesadamente en un sillón cercano. Las gemelas observaban en silencio, sus ojos llenos de una compasión que parecía imposible para niñas tan jóvenes.
Las perdí, susurró, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. A mi esposa, Isabela, y a nuestra hija, Carmen, hace 3 años. El silencio que siguió fue roto solo por el suave crepitar del fuego. Ricardo cerró los ojos, sintiendo el peso de su pérdida como si fuera ayer. Cuando los abrió de nuevo, vio a Luz y Estrella de pie ante él, sus pequeños rostros serios y atentos. Fue un accidente, continuó, su voz densa. Debería haber estado con ellas, pero estaba atrapado en una reunión de negocios. Cuando recibí la noticia, su voz vaciló, el dolor del recuerdo demasiado fresco para articularlo. Las gemelas se movieron al unísono, cada una colocando una mano sobre las de Ricardo. Las flores lo sabían, dijo Luz suavemente. Siempre saben dónde hay corazones rotos. Estrella asintió, añadiendo, y nos trajeron a usted, Ricardo, para ayudar a sanar. Ricardo miró a las niñas, luego a los ramos que aún tenía en sus manos. A pesar de la lluvia, las flores parecían más vibrantes que nunca, sus colores contrastando bruscamente con la sombría atmósfera del palacio. ¿Cómo?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Cómo pueden unas simples flores curar algo así? Luz sonrió, una sonrisa tan gentil y empática que el corazón de Ricardo dolió. Las flores son solo el principio, explicó. Nos recuerdan que incluso después del invierno más duro, la primavera siempre regresa. Y con ella, añadió Estrella, la oportunidad de florecer de nuevo. Ricardo sintió que algo se rompía dentro de él, no dolorosamente, sino como si una presa largamente erigida finalmente hubiera cedido. Las lágrimas que había contenido durante 3 largos años comenzaron a fluir libremente. Las gemelas permanecieron a su lado, su presencia silenciosa, ofreciendo un consuelo que Ricardo no se había dado cuenta de que necesitaba tan desesperadamente. Mientras la tormenta rugía afuera y el fuego crepitaba suavemente en la chimenea, Ricardo Benavides comenzó, lenta y dolorosamente, a desenterrar los recuerdos que había encerrado. Y allí, en presencia de 2 misteriosas niñas y su ramo mágico, dio el primer paso tentativo hacia la curación. El silencio que siguió al llanto de Ricardo fue roto por el suave rugido de un estómago. Luz se sonrojó, colocando una mano sobre su vientre mientras Estrella intentaba sofocar una risita. Ricardo parpadeó como si despertara de un trance. «Deben tener hambre», murmuró, su voz aún ronca por la emoción. «Yo puedo preparar algo». Las gemelas intercambiaron miradas sorprendidas. «¿Sabe cocinar?», preguntó Luz, curiosa. Una tímida sonrisa, la primera en años, apareció en el rostro de Ricardo. «No muy bien», admitió, «pero puedo hacer té y quizás encontrar algunas galletas». Minutos después, la cocina, antes fría e impersonal, cobró vida. El aroma del té de manzanilla llenó el aire, mezclándose con el olor de las galletas de vainilla que Ricardo había encontrado en el fondo de un armario. Las gemelas, encaramadas en taburetes altos, observaban con fascinación cómo se movía torpemente por la cocina. Entonces comenzó Ricardo, colocando las tazas humeantes frente a las niñas. Mencionaron un refugio. El hogar, esperanza radiante, ¿verdad? Estrella asintió, soplando suavemente su té. Ahí es donde vivimos. Está a unas pocas calles de aquí. ¿Son huérfanas? La pregunta salió con vacilación, cargada de su propia historia dolorosa. Luz se encogió de hombros, mordisqueando una galleta. Lo somos, pero nos tenemos la una a la otra y a los otros niños del refugio. Y a la señora Mendoza, ella nos cuida. Ricardo sintió un nudo en la garganta. La forma casual en que las niñas hablaban de su situación lo tomó por sorpresa. ¿Y las flores? ¿Cómo empezó eso? Las gemelas sonrieron al unísono, sus ojos brillando con una luz especial. Fue idea de la señora Mendoza, explicó Estrella. Dijo que repartir alegría es la mejor manera de encontrarla. Así que empezamos a repartir flores por el barrio. A la gente que parece triste o sola, continuó Luz. Ricardo frunció el ceño, confundido. ¿Pero cómo saben quién necesita flores? Las niñas intercambiaron una mirada traviesa antes de que Estrella respondiera.
Las flores nos guían. Siempre saben quién las necesita. Había algo en la simplicidad de su respuesta que conmovió profundamente a Ricardo. Recordó el jardín que Isabela solía cuidar, las horas que pasaba entre los rosales y los lirios. A Carmen le encantaba ayudarla, sus pequeños dedos arrancando con cuidado las malas hierbas y regando las plantas. «Mi hija», se encontró diciendo, a ella también le encantaban las flores, especialmente las margaritas. Las gemelas lo miraron con renovado interés. «¿Cómo se llamaba?», preguntó Luz suavemente. Carmen, respondió Ricardo, la palabra saliendo como un susurro. «Tendría», hizo una pausa, haciendo los cálculos, «tendría 10 años ahora». Un suave silencio se instaló en la cocina. Ricardo sintió una lágrima solitaria rodar por su mejilla, pero no la secó. Por primera vez en años, el recuerdo de Carmen no solo traía dolor, también traía un tierno calor. «Debió ser una niña muy especial», dijo Estrella finalmente, su voz llena de compasión. Ricardo asintió, incapaz de hablar por un momento. Cuando finalmente encontró su voz, estaba densa de emoción. Lo era. Iluminaba cada habitación en la que entraba, al igual que ustedes dos. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera pensar, y Ricardo se sorprendió de su propia honestidad. Las gemelas sonrieron, sus rostros iluminándose de una manera que hizo que el corazón de Ricardo doliera y se hinchara simultáneamente. «Por eso repartimos flores», explicó Luz, «para devolver un poco de esa luz a la gente que la ha perdido». Ricardo miró los ramos, aún frescos a pesar de la lluvia, descansando sobre el mostrador de la cocina. «¿Creen que pueden devolverme esa luz a mí?». Estrella extendió la mano y tocó suavemente el brazo de Ricardo. «La luz nunca se fue realmente, señor Ricardo. Solo está escondida detrás de las nubes por ahora». La sabiduría en las palabras de la niña lo tomó por sorpresa. Ricardo sintió que algo se agitaba en su interior, como si un rayo de sol finalmente hubiera encontrado una grieta en su armadura cuidadosamente construida. «Ustedes dos», comenzó, su voz temblando ligeramente, «me recuerdan tanto a ella. A Carmen, quiero decir». Tenía ese mismo brillo. Las gemelas sonrieron, una sonrisa tan llena de comprensión y compasión que hizo que el corazón de Ricardo doliera de una manera que no había sentido en años. «Quizás», sugirió Luz suavemente, «por eso las flores nos trajeron aquí hoy». Ricardo miró a las niñas, luego a los ramos y de vuelta a las tazas de té medio vacías. La cocina, que durante tanto tiempo había sido un espacio frío y sin vida, ahora se sentía cálida, llena del aroma del té y las galletas y el suave sonido de las voces de las niñas. En ese momento, Ricardo sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. Era un sentimiento frágil, tan delicado como el primer brote de primavera después de un duro invierno. Pero estaba allí, innegable y persistente. «Gracias», susurró, no solo a las gemelas, sino al universo que las había traído a su puerta en esa tarde lluviosa. Luz y Estrella sonrieron en respuesta, sus ojos brillando con una sabiduría más allá de sus años. Y allí, en la cocina de un palacio que durante mucho tiempo había sido solo una cáscara vacía, algo nuevo comenzó a florecer. La mañana siguiente amaneció clara y fresca, como si la tormenta del día anterior hubiera lavado el mundo. Ricardo se despertó temprano, algo que no había hecho en años. Por un momento se quedó en la cama, viendo los rayos de sol filtrarse a través de las cortinas y recordando el surrealista encuentro con las gemelas. Se levantó con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Mientras se vestía, sus ojos se posaron en el marco de fotos que había mantenido boca abajo durante años. Con manos temblorosas, lo levantó, contemplando los rostros sonrientes de Isabela y Carmen. Quizás murmuró a la foto: «Es hora de hacer algo diferente». Una hora después, Ricardo se encontraba frente a un edificio modesto, pero bien cuidado. Un letrero descolorido decía: «Hogar Esperanza Radiante». Un hogar para corazones jóvenes. Respiró hondo, se enderezó la corbata y dio un paso vacilante hacia la entrada.
Por dentro, el refugio era un marcado contraste con el palacio de Ricardo. Donde su casa era fría e impersonal, el hogar Esperanza Radiante rebosaba de vida y calidez. Dibujos de colores decoraban las paredes y el sonido de las risas de los niños resonaba por los pasillos. ¿Puedo ayudarle? Una voz firme pero gentil captó su atención. Ricardo se volvió para ver a una mujer de mediana edad con el pelo gris en un moño ligeramente desordenado y ojos agudos detrás de unas gafas de montura fina. Su rostro mostraba líneas de preocupación, pero también líneas de risa. «Yo soy Ricardo Benavides», tartamudeó, de repente nervioso. «Conocí a dos de sus niñas ayer, Luz y Estrella». El rostro de la mujer se iluminó en reconocimiento. «Ah, ¿las gemelas?» Mencionaron haber conocido a alguien especial. Ayer extendió la mano. «Soy Sofía Mendoza, la directora del hogar Esperanza Radiante». Ricardo le estrechó la mano, notando los callos, signos de una vida de trabajo duro. «Es un placer, señora Mendoza. Yo vine porque...» Vaciló, dándose cuenta de que no había planeado realmente qué decir. Sofía lo observó con una mezcla de curiosidad y cautela. «¿Por qué no pasamos a mi despacho?», sugirió, señalando un pasillo cercano. El despacho era más como un armario reconvertido, abarrotado de archivos y juguetes olvidados. Sofía se instaló detrás de un escritorio desgastado, indicándole a Ricardo que se sentara en una silla desvencijada. «Entonces, señor Benavides», comenzó Sofía, su tono ahora más formal, «¿qué lo trae al hogar Esperanza Radiante?» Ricardo respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. «Las gemelas, Luz y Estrella, me conmovieron profundamente ayer. Su bondad, su luz». Hizo una pausa, sintiendo que sus emociones subían a su garganta. «Me recordaron a mi propia hija». Los ojos de Sofía se suavizaron ligeramente. «Ya veo, las niñas tienen ese efecto en la gente». «Sí», asintió Ricardo, y me hizo darme cuenta de que... Bueno, que quizás puedo hacer algo para ayudar. Metió la mano en el bolsillo de su traje, sacando una chequera. Sofía enderezó su postura, visiblemente más cautelosa. «Señor Benavides», comenzó, su tono cauto. «Apreciamos cualquier ayuda, pero...» Ricardo la interrumpió suavemente. «Por favor, llámeme Ricardo». Abrió la chequera, cogiendo un bolígrafo. «Me gustaría hacer una donación sustancial al refugio», comenzó a escribir, pero Sofía levantó la mano, deteniéndolo. «Señor», Ricardo corrigió, «eso es muy generoso, pero necesito preguntar, ¿por qué?» Ricardo parpadeó, sorprendido. «¿Perdón?» Sofía se inclinó hacia adelante, sus ojos penetrantes. «Entienda, no todos los días aparece un extraño ofreciendo grandes sumas de dinero, especialmente después de conocer a dos de nuestras niñas». La implicación en sus palabras hizo que Ricardo retrocediera en shock. Yo nunca... «No es así». «No lo estoy acusando de nada», aclaró Sofía, su tono firme pero no hostil. «Pero mi trabajo es proteger a estos niños. Necesito entender sus motivaciones». Ricardo sintió una oleada de vergüenza y admiración. Vergüenza por no haber considerado cómo podría parecer su oferta. Admiración por la feroz dedicación de Sofía a los niños a su cargo. Lentamente guardó la chequera. «Tiene razón, por supuesto». «¿Yo?» «No lo pensé». Guardó silencio por un momento, reuniendo sus pensamientos. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de emoción. «Hace 3 años perdí a mi esposa y a mi hija en un accidente. Desde entonces, yo he estado perdido. Dejé de vivir, realmente». Sofía escuchaba en silencio, su expresión suavizándose. «Ayer», continuó Ricardo, «cuando Luz y Estrella aparecieron en mi puerta, fue como un rayo de sol atravesando la oscuridad en la que he estado viviendo. Me recordaron lo que es tener un propósito, sentir...». Hizo una pausa, tragando el nudo en su garganta. «Quiero ayudar, no porque espere algo a cambio, sino porque quizás, ayudando a otros niños, pueda honrar la memoria de mi hija. Y quizás pueda encontrar algo de redención en el proceso». Un pesado silencio siguió, cargado de emoción.
Sofía lo observó cuidadosamente, como evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, habló, su voz gentil. «Gracias por su honestidad, Ricardo. Entiendo su dolor y su deseo de hacer algo significativo». Hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. «Pero por favor, entienda, estos niños han sufrido suficientes pérdidas. No puedo permitir que se encariñen con alguien que podría desaparecer una vez que la novedad se desvanezca». Ricardo asintió, entendiendo su preocupación. «Lo entiendo completamente, y respeto su cautela», pensó por un momento. Luego continuó. «¿Y si en lugar de una gran donación me comprometo a ayudar regularmente? Quizás podría venir aquí, ver lo que necesitan, conocer a los niños gradualmente». Sofía lo estudió durante un largo momento antes de que una pequeña sonrisa curvara sus labios. «Eso», dijo al fin, «suena como un buen primer paso». Ricardo sintió que se le quitaba un peso de encima. No era exactamente lo que había planeado, pero de alguna manera se sentía correcto. Un comienzo, una oportunidad de marcar la diferencia lentamente. «Gracias», dijo sinceramente, «por darme esta oportunidad». Sofía se levantó, extendiendo su mano. «Bienvenido al hogar Esperanza Radiante, Ricardo. Espero que encuentre lo que busca aquí». Mientras le estrechaba la mano, Ricardo sintió algo que no había experimentado en años. Esperanza. Era un sentimiento frágil y tentativo, pero innegablemente presente. Al salir del despacho de Sofía, fue recibido de nuevo por el sonido de las risas de los niños, y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo Benavides sintió que estaba en el camino correcto. El camino de regreso a la luz. Sofía Mendoza se sentó en su pequeño despacho en el hogar, Esperanza Radiante, con el ceño fruncido mientras miraba la pantalla del ordenador. Algo sobre Ricardo Benavides la intrigaba y al mismo tiempo la inquietaba. Sus años de experiencia le habían enseñado a ser cautelosa, especialmente cuando se trataba de la seguridad de los niños. Con dedos ágiles tecleó el nombre de Ricardo en varias búsquedas. Artículos de periódicos e informes financieros aparecieron, pintando la imagen de un hombre de negocios exitoso, pero solitario. La tragedia que se llevó a su esposa e hija se mencionaba brevemente, una nota a pie de página en su historia pública. Sofía se reclinó en su silla, pensativa. El dolor en los ojos de Ricardo, cuando habló de su pérdida, parecía genuino, pero había visto a gente usar historias tristes para manipular antes. Necesitaba estar segura. Mientras tanto, en el Palacio Benavides, una sutil transformación estaba teniendo lugar. Las cortinas, antes perpetuamente cerradas, ahora permitían la entrada de rayos de sol. Los ramos de luz y estrella, ahora dispuestos en jarrones adecuados, traían salpicaduras de color a habitaciones previamente monótonas. Ricardo caminaba por la casa, sus pasos resonando de manera diferente. Ya no el pesado andar de un hombre que carga con el peso del mundo, sino algo más ligero, casi vacilante, como alguien que está volviendo a aprender a ocupar el espacio. Se detuvo en una puerta que había mantenido cerrada con llave durante 3 años, la habitación de Carmen. Su mano se posó en el pomo, temblando ligeramente. Podía oír la voz de su hija en su memoria, llamándolo para jugar, para leer un cuento, simplemente para estar allí. Aún no murmuró para sí mismo, retrocediendo. El miedo de enfrentarse a esos recuerdos todavía era demasiado fuerte. El sonido del timbre lo sacó de sus pensamientos. Al abrir la puerta, fue recibido por las radiantes sonrisas de Luz y Estrella. «Hola, señor Ricardo», exclamaron al unísono. «Niñas», respondió, una sonrisa involuntaria apareciendo en su rostro. «¿Qué las trae por aquí hoy?» Luz levantó una cesta cubierta por un paño. «Trajimos galletas. La señora Mendoza nos ayudó a hacerlas». El corazón de Ricardo se calentó ante el gesto, pero una punzada de preocupación lo golpeó. «¿La señora Mendoza sabe que están aquí?» Estrella asintió vigorosamente. «Claro, dijo que podíamos visitarlos siempre que volviéramos antes de que oscureciera». Ricardo se relajó ligeramente, invitándolas a entrar. Mientras las niñas charlaban sobre su día, se encontró observándolas con una mezcla de alegría y melancolía.
Algo en la forma en que Luz inclinaba la cabeza cuando reía le recordaba a Carmen, y la manera decidida en que Estrella colocaba las galletas en un plato le traía a Isabela a la mente. «¿Señor Ricardo?» La voz de Luz lo devolvió al presente. «¿Parece triste otra vez?» Parpadeó, dándose cuenta de que sus ojos se habían llenado de lágrimas. «No, querida, solo estoy recordando». Estrella se acercó, colocando una pequeña mano sobre la suya. «Recordar a veces duele, pero también puede ser bueno. La señora Mendoza dice que nuestros recuerdos son como un jardín. Tenemos que cuidarlos para que crezcan las flores más bonitas». La sabiduría en las palabras de la niña tomó a Ricardo por sorpresa. Sintió que algo se aflojaba en su interior, como si un nudo apretado comenzara a deshacerse. «Son unas niñas muy especiales», dijo gentilmente. «Gracias por traer un poco de luz a esta vieja casa». Las gemelas sonrieron, sus rostros iluminándose de una manera que hizo que el corazón de Ricardo se expandiera. De vuelta en el refugio, Sofía continuó su investigación. Una llamada a un antiguo contacto en la policía confirmó que no había antecedentes penales a nombre de Ricardo. Otra llamada a una amiga en servicios sociales no reveló nada alarmante. Sin embargo, algo todavía la carcomía. ¿Por qué un hombre tan rico y poderoso se interesaría de repente en un pequeño refugio infantil? La explicación de Ricardo sobre honrar la memoria de su hija parecía plausible, pero Sofía había aprendido por las malas que las apariencias podían engañar. Decidida a obtener más información, cogió el teléfono y marcó un número. «Hola, señor Jenkins. Soy Sofía Mendoza del hogar Esperanza Radiante. ¿Recuerda ese favor que me debe? Bueno, necesito información sobre un tal Ricardo Benavides». Mientras Sofía buscaba respuestas, Ricardo se enfrentaba a sus propios demonios internos. Después de que las gemelas se fueran, se encontró de pie una vez más, frente a la puerta del dormitorio de Carmen. El miedo de abrirla era casi paralizante, pero las palabras de Estrella resonaban en su mente. «Nuestros recuerdos son como un jardín». Con una profunda respiración, giró el pomo. La habitación estaba exactamente como Carmen la había dejado esa fatídica mañana. Juguetes esparcidos, una muñeca encaramada en una mecedora, libros apilados en una mesita de noche. Ricardo dio un paso vacilante hacia adentro, sintiendo una oleada de recuerdos estrellarse sobre él. Las lágrimas se deslizaron libremente por su rostro mientras tocaba suavemente cada objeto, cada uno portador de preciosos recuerdos. En una esquina, un caballete llamó su atención. En él, un dibujo inacabado, el último de Carmen. Era una escena simple: una casa, un sol sonriente y 3 figuras de palo que representaban a su pequeña familia. Ricardo trazó las líneas con dedos temblorosos, como si pudiera tocar la esencia de Carmen a través de ese dibujo infantil. Entonces notó algo en la esquina del papel, casi oculto. Carmen había empezado a dibujar flores, margaritas, sus favoritas. En ese momento, algo dentro de Ricardo se hizo añicos y se recompuso. El dolor seguía ahí, agudo y profundo, pero ahora estaba mezclado con una ternura que no se había permitido sentir en años. «Oh», Carmen susurró a la habitación silenciosa. «Perdóname por haberme escondido tanto tiempo». Mientras tanto, en el hogar Esperanza Radiante, Sofía colgó el teléfono, su expresión una mezcla de alivio y vergüenza. El señor Jenkins, un investigador privado retirado, le había proporcionado un informe detallado sobre Ricardo Benavides. No había nada siniestro, ningún secreto oscuro, solo la historia de un hombre que lo perdió todo y se retiró del mundo. Sofía se reclinó en su silla, reflexionando. Quizás, pensó, los muros de desconfianza que había construido a lo largo de los años para proteger a los niños eran a veces demasiado altos. Quizás era hora de darle a Ricardo Benavides una oportunidad genuina. Resueltamente, cogió el teléfono de nuevo, esta vez para una llamada diferente. «Hola, señor Benavides, soy Sofía Mendoza. Me gustaría hablar con usted de nuevo sobre su oferta de ayudar al refugio. ¿Qué tal si nos vemos para tomar un café mañana?»
Mientras el sol se ponía, proyectando sombras doradas sobre la ciudad, dos almas solitarias, Ricardo en su palacio y Sofía en su pequeño despacho, dieron pasos vacilantes hacia la confianza y la esperanza. Y en algún lugar intermedio, dos pequeñas gemelas sonrieron, sabiendo que sus flores, lenta pero seguramente, comenzaban a florecer. La luz de la mañana bañaba el pequeño Café Madrid, donde Ricardo y Sofía se encontraron. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire, mezclándose con el de los panes recién horneados. Ricardo llegó primero, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa mientras esperaba. Cuando Sofía entró, se levantó bruscamente, casi derribando su taza. «Señora Mendoza, buenos días», saludó, extendiendo la mano. Sofía se la estrechó con firmeza. «Buenos días, señor Benavides». Ricardo corrigió, recordando su petición anterior. Mientras se acomodaban, un silencio incómodo persistió entre ellos. Ricardo lo rompió primero. «He estado pensando mucho en el hogar, Esperanza Radiante», comenzó, su voz tranquila pero decidida. «Y me gustaría proponer algo más sustancial que solo donaciones regulares». Sofía inclinó la cabeza, curiosa. «Le escucho». Ricardo respiró hondo antes de continuar. «Me gustaría financiar una renovación completa del refugio, nuevas instalaciones, equipamiento moderno, quizás incluso ampliarlo para acoger a más niños». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par por la sorpresa. «Eso es extremadamente generoso, Ricardo, pero también es una empresa enorme». «Lo sé», asintió. «Pero después de visitarlo, de ver las condiciones, esos niños merecen lo mejor que podamos ofrecer». Sofía se mordió el labio, pensativa. «Estoy de acuerdo en que el refugio podría usar mejoras, pero una reforma completa. No estoy segura de que sea necesaria, ni siquiera deseable». Ricardo frunció el ceño, confundido. «Pero con mejores instalaciones podrían ayudar a más niños, ofrecer más programas». «No se trata solo de las instalaciones», Ricardo interrumpió Sofía suavemente. «El hogar. Esperanza Radiante es más que paredes y muebles. Tiene historia, recuerdos. Los niños se sienten seguros allí, con imperfecciones y todo». La tensión comenzó a aumentar entre ellos, cada uno defendiendo su visión para el futuro del refugio. Ricardo, impulsado por el deseo de causar un gran impacto, y Sofía, protegiendo el entorno familiar que había cultivado durante años. Mientras discutían, ninguno de los dos se dio cuenta de que dos pequeñas figuras se acercaban a su mesa. «¿Señor Ricardo? ¿Señora Mendoza?» Las suaves voces de Luz y Estrella los sorprendieron. «¡Niñas!», exclamó Sofía sobresaltada. «¿Qué hacen aquí?». Luz sonrió tímidamente. «Vinimos a comprar pan para el refugio. Los vimos por la ventana». Estrella miró de un adulto al otro, su expresión seria. «¿Parecen preocupados? ¿Están discutiendo sobre el hogar Esperanza Radiante?». Ricardo y Sofía intercambiaron miradas culpables. «Sí, querida», admitió Sofía. «Estamos tratando de decidir qué es lo mejor para el refugio». «¿Puedo decir algo?», preguntó Luz, su voz sorprendentemente firme. Ambos adultos asintieron, intrigados. «El hogar, Esperanza Radiante, es nuestra casa», comenzó Luz. «No es perfecto, pero está lleno de amor». «Pero», continuó Estrella, «a veces, cuando llueve mucho, el techo gotea. Y en invierno, algunas habitaciones se enfrían mucho. Y sería bueno tener más libros en la biblioteca», añadió Luz. «Y tal vez un ordenador que funcione de verdad». Ricardo y Sofía escuchaban, fascinados por la perspectiva de las niñas. Pero enfatizó Estrella, «no queremos que cambie tanto que ya no se sienta como nuestra casa». Luz asintió de acuerdo. Quizás podrían arreglar las cosas sin cambiarlo todo». El silencio que siguió fue denso de reflexión. Ricardo fue el primero en romperlo, una sonrisa amable en sus labios. «¿Saben?», dijo, volviéndose hacia Sofía. «Creo que acabamos de recibir un excelente consejo de nuestras jóvenes consultoras». Sofía se rió suavemente, la tensión en sus hombros visiblemente aliviada. «Parece que sí. Son muy sabias para su edad». Las gemelas sonrieron, orgullosas de haber ayudado. «¿Qué tal esto?»,
propuso Ricardo, enfrentándose de nuevo a Sofía. ¿Y si empezamos con mejoras más pequeñas y urgentes? Podemos evaluar lo que realmente necesita hacerse, escuchando a los niños y al personal. Sofía asintió lentamente. Eso suena como un buen compromiso. Podríamos formar un comité, quizás con representantes de los niños, el personal y usted, por supuesto. Me encantaría formar parte de eso, sonrió Ricardo. Luego mirando a las gemelas. Y creo que ya sé quiénes podrían representar a los niños. Luz y Estrella intercambiaron miradas emocionadas. Bueno, dijo Sofía levantándose. Parece que tenemos un plan. ¿Qué tal si nos reunimos en el refugio mañana para empezar a planificar? Ricardo aceptó con entusiasmo. Mientras Sofía y las gemelas se despedían, las vio marcharse, un sentido de propósito creciendo en su pecho. En los días siguientes, el hogar Esperanza Radiante bullía de nueva energía. Se instaló un tablón de anuncios en el vestíbulo donde niños y personal podían publicar sugerencias de mejora. Ricardo pasaba horas en el refugio hablando con los niños, observando las rutinas, tomando notas. Los primeros cambios fueron sutiles pero significativos. Se reparó el techo, eliminando las goteras. Se instalaron sistemas de calefacción más eficientes en las habitaciones más frías. La biblioteca recibió nuevas estanterías llenas de libros donados a través de una campaña organizada por Ricardo. Cada pequeña mejora era celebrada. Ricardo descubrió que encontraba tanta o más satisfacción en estas pequeñas victorias como la que había tenido en cualquier negocio que hubiera cerrado. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de nuevos ordenadores en la sala de estudio, Ricardo sintió una pequeña mano en su brazo. Era Estrella. Señor Ricardo, dijo suavemente, gracias por escucharnos. El hogar, Esperanza Radiante, todavía se siente como nuestra casa, solo que mejor. Ricardo sintió que se le formaba un nudo en la garganta. No, Estrella respondió, su voz densa de emoción. Soy yo quien debería agradecerles. Me han enseñado algo muy importante. ¿Qué? Preguntó Luz, uniéndose a ellos. Ricardo sonrió, mirando alrededor del refugio que se transformaba lentamente. Que a veces los cambios más grandes comienzan con los pasos más pequeños. Y que un hogar no es solo un lugar, sino las personas que lo hacen especial. Las gemelas sonrieron, sus ojos brillando con comprensión. En ese momento, Ricardo se dio cuenta de que no era solo el hogar Esperanza Radiante el que estaba experimentando una metamorfosis. Él también estaba cambiando, floreciendo de nuevo después de un largo invierno emocional. Mientras el sol se ponía, proyectando un resplandor dorado a través de las ventanas recién limpias del refugio, Ricardo sintió una paz que no había experimentado en años. El proyecto de metamorfosis solo estaba comenzando, pero ya estaba transformando más que un edificio. Estaba reconstruyendo corazones y renovando esperanzas. El despacho de Sofía en el hogar, Esperanza Radiante, estaba iluminado por el suave resplandor del sol poniente. Echó un vistazo a una pila de documentos antiguos, parte de su investigación en curso sobre Ricardo Benavides. Su desconfianza inicial se había desvanecido, pero todavía sentía que había más en su historia de lo que parecía. Un archivo amarillento llamó su atención. Era el registro de una donación hecha décadas atrás por una empresa en ascenso. El nombre del director general hizo que Sofía se detuviera. Ricardo Benavides. Intrigada, profundizó en los registros. A medida que conectaba los puntos, una imagen sorprendente comenzó a emerger. Sus manos temblaron ligeramente cuando encontró un documento particularmente revelador. Afuera, el sonido de las risas de los niños se mezclaba con la voz profunda de Ricardo, que llegaba a través de la ventana. Se levantó, caminando para mirar afuera. Allí, en el patio, Ricardo ayudaba a algunos niños a plantar flores en un nuevo arriate. Sofía observó por un momento, notando la amabilidad en sus interacciones, el cuidado con el que guiaba las pequeñas manos en el trabajo. Había una familiaridad en sus gestos, como si hubiera hecho esto antes, hace mucho tiempo. Tomando una decisión, Sofía cogió el archivo y bajó las escaleras. Ricardo llamó suavemente, acercándose al grupo. ¿Podríamos hablar un momento? Él levantó la vista,
una sonrisa genuina en su rostro, tan diferente de la expresión reservada que había llevado cuando se conocieron por primera vez. «Claro, Sofía. Niños, sigan plantando. Vuelvo enseguida». Se alejaron, deteniéndose bajo la sombra de un viejo árbol. «¿Qué pasa?», preguntó Ricardo, notando el semblante serio de Sofía. Ella dudó antes de mostrarle el archivo. «Encontré algo en nuestros registros antiguos, una donación hecha por usted hace más de 30 años». Ricardo se tensó, su mirada fija en el documento. «Ah», dijo en voz baja. Sospechaba que eso saldría a la luz tarde o temprano. Sofía lo estudió cuidadosamente. «Ricardo, usted ha estado aquí antes, ¿verdad? ¿No solo como donante?». Cerró los ojos brevemente, como reuniendo valor. Cuando los abrió, estaban llenos de emociones contenidas. Sí, admitió. «Crecí en un orfanato muy parecido al hogar Esperanza Radiante. De hecho, estaba en este mismo barrio, aunque ese edificio ya no existe». El corazón de Sofía se encogió. «¿Por qué no nos lo dijo antes?». Ricardo se encogió de hombros, un gesto cargado de años de dolor no expresado. Al principio no parecía relevante, y más tarde, «Bueno, es una parte de mi vida que pasé mucho tiempo tratando de olvidar». Caminaron hasta un banco cercano, sentándose uno al lado del otro. Los sonidos de los niños jugando parecían distantes ahora, como si estuvieran en una burbuja de tiempo separada. «No fue fácil», continuó Ricardo en voz baja, «crecer sin una familia, sin un lugar al que llamar realmente hogar. Me prometí a mí mismo que si alguna vez tenía éxito, haría algo para ayudar a niños como yo». Sofía asintió, comprensiva. «¿Es eso lo que lo trajo de vuelta ahora?». Ricardo dejó escapar un profundo suspiro. «En parte, sí, pero la verdad es que olvidé esa promesa durante mucho tiempo. Estaba tan centrado en construir mi vida, mi familia». Su voz falló, y Sofía instintivamente le puso una mano sobre la suya. «No tienes que seguir si no quieres», dijo suavemente. Pero Ricardo negó con la cabeza. «No, es hora de que hable de ello. Hace 3 años perdí a mi esposa, Isabela, y a nuestra hija, Carmen, en un accidente de coche. Debería haber estado con ellas, pero estaba atrapado en una reunión de negocios». Las lágrimas ahora fluían libremente por el rostro de Ricardo, pero siguió hablando. «Después de eso, yo me apagué, me aislé del mundo. Pasé los últimos 3 años viviendo como un fantasma en mi propia vida». Sofía sintió que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. «Oh, Ricardo, lo siento mucho». Él esbozó una sonrisa triste. «Yo también. Pero entonces, en ese día lluvioso, luz y estrella aparecieron en mi puerta y de repente fue como si pudiera respirar de nuevo». Sofía le apretó la mano suavemente. «Tienen ese efecto en la gente». Ricardo asintió. «Me recordaron mi promesa, del niño que solía ser, y me di cuenta de que quizás, ayudando a otros niños, podría encontrar un camino de regreso a mí mismo». Un cómodo silencio cayó entre ellos, llenado solo por los sonidos distantes del refugio. «Gracias por compartir eso conmigo, Ricardo», dijo Sofía finalmente. «Siento que te entiendo mucho mejor ahora». Él se volvió para mirarla, sus ojos buscando los de ella. Debería haber sido honesto desde el principio. «Yo lamento no haber confiado en ti antes». Sofía negó con la cabeza. «No, lo entiendo. A veces, cargar con nuestra propia historia puede ser demasiado pesado». En ese momento, algo cambió entre ellos. La última barrera de desconfianza se disolvió, reemplazada por una comprensión mutua nacida de experiencias compartidas y dolor reconocido. «¿Sabes?», dijo Sofía, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Creo que finalmente entiendo por qué las flores de las gemelas te eligieron ese día». Ricardo arqueó una ceja, curioso. «¿Por qué?». «Porque tú, más que nadie, entiendes por lo que están pasando estos niños. Lo viviste, y ahora tienes la oportunidad de marcar la diferencia que siempre quisiste hacer». Las palabras de Sofía golpearon profundamente a Ricardo. Sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había llevado durante tanto tiempo que apenas la notaba.
Gracias, Sofía dijo, su voz temblorosa, por darme esta oportunidad, por creer en mí, incluso cuando yo no creía en mí mismo. Ella sonrió, una sonrisa llena de comprensión y compasión. Para eso está el hogar, esperanza radiante, Ricardo. Para dar segundas oportunidades, para sanar corazones rotos. Mientras el sol se hundía por completo, proyectando largas sombras sobre el patio, Ricardo y Sofía permanecieron sentados en un silencio cómplice. Las verdades reveladas esa tarde habían forjado un puente entre ellos, un vínculo de comprensión y respeto mutuos. Y en el corazón del refugio, la risa de los niños continuaba, un recordatorio constante del importante trabajo que tenían por delante y de la esperanza que florece incluso en los lugares más insospechados. A primera hora de la mañana siguiente, Sofía Mendoza recibió la noticia que le heló la sangre. Una carta oficial, sellada con el escudo del ayuntamiento, yacía sobre su escritorio. Sus manos temblaron mientras leía y releía el contenido, apenas creyendo las palabras impresas. El hogar. Esperanza Radiante estaba en riesgo de ser clausurado. Nuevas regulaciones municipales requerían renovaciones y mejoras extensivas en cada orfanato y refugio de la ciudad. El plazo era corto y los costos astronómicos. Para una institución pequeña y de recursos limitados como el hogar Esperanza Radiante, parecía una sentencia de muerte. Sofía dejó caer la carta sobre el escritorio, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Cómo se lo diría a los niños? ¿Cómo explicaría que el único hogar que muchos de ellos conocían podría serles arrebatado? Un suave golpe en la puerta la sacó de sus oscuros pensamientos. Era Ricardo, llegando para otro día de voluntariado. «Buenos días, Se detuvo en seco al ver la expresión en su rostro. «¿Qué ha pasado?» Sin palabras, Sofía le deslizó la carta. Ricardo la cogió, sus ojos escaneando las líneas rápidamente. A medida que leía, su expresión cambió de confusión a incredulidad y, finalmente, a determinación. «Esto no puede pasar», declaró, su voz firme. «No dejaremos que pase». Sofía sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. «¿Pero cómo?» «Las renovaciones requeridas, los costos son astronómicos, Ricardo. No tenemos los recursos». Ricardo volvió a colocar la carta en el escritorio, sus ojos brillando con una intensidad que Sofía no había visto antes. «Quizás no los tengamos ahora, pero tenemos algo más valioso». Tiempo y determinación comenzó a pasearse por el pequeño despacho, su mente claramente acelerada. «Usaré mis contactos, veré si puedo conseguir que se extienda el plazo. Mientras tanto, podemos empezar a recaudar fondos, buscar donaciones corporativas». Ricardo interrumpió Sofía suavemente. «Aprecio tu optimismo, pero no entiendes las batallas burocráticas. Pueden prolongarse durante meses, incluso años. Y mientras tanto, los niños estarán en el limbo, sin saber si todavía tendrán un hogar mañana». El sonido de las risas de los niños se coló por la ventana abierta. Afuera, los niños comenzaban su día, sin saber de la amenaza que se cernía sobre su hogar. Ricardo se acercó a la ventana, observando la escena por un momento. Cuando se volvió hacia Sofía, había una renovada determinación en sus ojos. «Entonces lucharemos esta batalla en todos los frentes posibles», declaró. «Usaré mi influencia en los negocios y la política. Movilizaremos a la comunidad. Y lo más importante, mantendremos viva la esperanza para estos niños». Sofía sintió un nudo en la garganta, conmovida por la pasión de Ricardo. «De acuerdo», dijo suavemente. «¿Por dónde empezamos?» En las semanas siguientes, el hogar Esperanza Radiante se convirtió en un centro de actividad frenética. Ricardo pasaba horas al teléfono, negociando con funcionarios del ayuntamiento, abogados y donantes potenciales. Sofía coordinaba los esfuerzos en el lugar, organizando eventos de recaudación de fondos y movilizando a los voluntarios. Pero fueron Luz y Estrella quienes sorprendieron a todos con su iniciativa. Cuando se enteraron de la amenaza para el refugio, las gemelas se negaron a quedarse de brazos cruzados. «Podemos hacer una campaña», exclamó Luz un día, sus ojos brillando de emoción. «Sí», asintió Estrella.
Podemos contarle a todo el mundo en el barrio lo importante que es el hogar, esperanza radiante. Sofía y Ricardo intercambiaron miradas sorprendidas, pero alentadoras. ¿Y cómo harían eso, niñas?, preguntó Sofía. Con flores, por supuesto, respondieron las gemelas al unísono. Así comenzó la campaña Flores de Esperanza. Luz y Estrella, con la ayuda de los otros niños, comenzaron a crear pequeños ramos de flores de papel, cada uno acompañado de una nota que explicaba la situación del refugio y pedía apoyo. Ricardo quedó impresionado por la creatividad y la determinación de los niños. ¿Sabes?, le dijo a Sofía un día, viendo a las gemelas liderar un grupo en la elaboración de las flores. Creo que subestimamos el poder que tienen estos niños para tocar el corazón de la gente. Sofía asintió, una sonrisa orgullosa en su rostro. Nunca dejan de sorprenderme. Quizás esto es lo que necesitamos para cambiar las cosas, recordar a la gente que no solo luchamos por un edificio, sino por vidas. La campaña de las gemelas rápidamente ganó impulso. Los residentes locales, conmovidos por los ramos de papel y las historias de los niños, comenzaron a movilizarse. Las tiendas exhibían carteles de apoyo, las escuelas organizaban colectas y los medios locales comenzaron a cubrir la historia. Ricardo, por su parte, usaba su influencia entre bastidores. Se organizaron reuniones con concejales del ayuntamiento, negociaciones con contratistas dispuestos a ofrecer descuentos en las renovaciones necesarias e incluso una audiencia con el alcalde. Pero la batalla estaba lejos de ganarse. Por cada paso adelante parecían surgir dos nuevos obstáculos: plazos ajustados, exigencias burocráticas aparentemente imposibles y la constante amenaza de cierre pesaban sobre todos. Una noche, después de un día particularmente frustrante de negociaciones infructuosas, Ricardo se encontró solo en el patio del refugio. El peso de la responsabilidad que había asumido se sentía aplastante. «Señor, ¿Ricardo?». Una suave voz lo sacó de sus pensamientos. Era Luz, sosteniendo uno de los ramos de papel. «¿Hola?». Luz sonrió con cansancio. «¿Qué haces despierta tan tarde?». La niña se acercó, extendiéndole el ramo. «Pensé que podrías necesitar esto». Ricardo cogió las flores de papel, sintiendo un nudo en la garganta. «Gracias, querida. ¿Pero por qué crees que lo necesito?». Luz se encogió de hombros, sus ojos sabios más allá de sus años. «Porque a veces, incluso los adultos, necesitan que les recuerden que hay esperanza». Las palabras de la niña golpearon profundamente a Ricardo. Atrajo a Luz en un abrazo, sintiendo cálidas lágrimas rodar por sus mejillas. «Tienes razón», Luz susurró. «A veces se nos olvida». Cuando se separaron, Ricardo vio la misma resolución en los ojos de la niña. «No nos vamos a rendir, señor Ricardo. El hogar, esperanza radiante, es nuestra casa, y vamos a luchar por ella». En ese momento, viendo la pequeña figura de Luz regresar al refugio, Ricardo sintió que su propia resolución se agudizaba. No solo luchaban contra regulaciones y burocracia, luchaban por el futuro de estos niños, por sus sueños y esperanzas. A la mañana siguiente, cuando Sofía llegó al refugio, encontró a Ricardo ya en su despacho, rodeado de papeles y con el teléfono pegado a la oreja. «Buenos días», dijo, notando la renovada energía en sus ojos. «¿Alguna noticia?». Ricardo cubrió el auricular del teléfono con la mano. «Quizás. Estoy hablando con un amigo en el ayuntamiento. Creo que podríamos tener la oportunidad de presentar nuestro caso directamente al comité de urbanismo». Sofía sintió un atisbo de esperanza. «Eso sería increíble, pero ¿cómo lo conseguiste?». Ricardo sonrió, sus ojos desviándose hacia la ventana donde los niños se reunían para otro día de campaña. «Digamos que me recordaron el poder de la esperanza y la determinación». Mientras el sol salía sobre el hogar, esperanza radiante, iluminando los rostros sonrientes de los niños y sus ramos de papel de colores vivos, una cosa quedó clara. La batalla estaba lejos de terminar, pero con corazones unidos y una determinación inquebrantable, había esperanza. Y a veces, eso era todo lo que necesitaban para seguir adelante.
El cielo estaba nublado esa mañana de otoño, como si la propia naturaleza reflejara el estado de ánimo de Ricardo. Se detuvo en las puertas del cementerio de la Almudena, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía un ramo de margaritas, las favoritas de Carmen. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto hoy? La suave voz de Sofía lo sacó de sus pensamientos. Ricardo asintió lentamente, sin apartar los ojos del camino que tenía por delante. Lo he pospuesto demasiado tiempo, respondió, su voz apenas por encima de un susurro. Sofía le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Estaré aquí contigo, en todo momento. Con un profundo suspiro, Ricardo dio el primer paso. El crujido de la grava bajo sus pies sonaba extrañamente fuerte en el silencio del cementerio. Cada paso se sentía como un esfuerzo, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible que lo empujaba hacia atrás. A medida que se acercaban al lugar, recuerdos largamente reprimidos inundaron la mente de Ricardo. La risa melódica de Isabela resonando en la casa, la alegría pura de Carmen cuando aprendió a andar en bicicleta, la última mañana que pasaron juntos con promesas de un picnic de fin de semana que nunca sucedió. Finalmente llegaron a las lápidas, una al lado de la otra, Isabela y Carmen Benavides, descansando bajo la sombra de un viejo roble. Ricardo sintió que sus piernas fallaban y Sofía lo sostuvo rápidamente, ayudándolo a sentarse en un banco cercano. Durante mucho tiempo, Ricardo simplemente miró las lápidas, incapaz de hablar. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a fluir libremente. «Lo siento tanto», susurró finalmente, su voz temblorosa. «Debería haber estado allí. Debería haber...» Sofía le apretó suavemente la mano, ofreciendo un apoyo silencioso. Ricardo colocó las margaritas con cuidado entre las dos lápidas. «A Carmen le encantaban estas flores», dijo en voz baja. «Solía decir que eran como pequeños soles, siempre sonriéndonos». Una sonrisa triste cruzó su rostro mientras el recuerdo lo envolvía. «Recuerdo un día, justo antes del accidente, Carmen había llenado todo el jardín de margaritas. Isabela estaba un poco molesta al principio, pero entonces Carmen dijo, «Mamá, mira cuántas sonrisas he plantado para nosotros». Y los tres nos reímos tanto. Su voz se quebró, interrumpida por un sollozo. Sofía le pasó el brazo por los hombros, ofreciéndole consuelo. «Les habría encantado lo que estás haciendo en el hogar, Esperanza Radiante», dijo Sofía en voz baja, especialmente a Carmen. Ricardo asintió, secándose las lágrimas. Tenía un corazón tan grande, siempre queriendo ayudar a los demás, hizo una pausa, respirando hondo. «A veces, cuando estoy con los niños en el refugio, veo un poco de ella en cada uno de ellos». El silencio volvió a caer, roto solo por el canto ocasional de un pájaro lejano. Ricardo parecía estar reuniendo valor para algo. «Me he culpado durante tanto tiempo», admitió finalmente, su voz apenas audible. «Si no hubiera estado atrapado en esa estúpida reunión, si hubiera ido con ellas». Sofía le apretó la mano. «Ricardo, no podías saberlo. Los accidentes ocurren. Nadie tiene la culpa». Él negó con la cabeza, nuevas lágrimas brotando en sus ojos. «Pero debería haber estado allí. Debería haberlas protegido. Era mi trabajo, y fallé». «No fallaste», dijo Sofía con firmeza. «Las amabas, y ellas lo sabían. Eso es lo que importa». Ricardo permaneció en silencio durante un largo momento, absorbiendo las palabras de Sofía. Cuando volvió a hablar, su voz temblaba de emoción. «¿Sabes? En los primeros meses después del accidente, apenas podía funcionar. Me enterré en el trabajo, tratando de no pensar ni sentir. Entonces, un día, me di cuenta de que ya no recordaba el sonido de la risa de Carmen. Hizo una pausa, tragando saliva. Fue entonces cuando empecé a apagarme por completo. Tenía tanto miedo de olvidar, de perder los recuerdos que me quedaban, que dejé de vivir, como si seguir adelante fuera de alguna manera traicionar su memoria». Sofía escuchaba atentamente, su corazón rompiéndose por el evidente dolor de Ricardo. «Pero ahora estás aquí», dijo suavemente. «Estás enfrentando esto. Es un gran paso». Él asintió lentamente. «Es difícil, pero estar en el hogar, Esperanza Radiante,
Ver a esos niños me hizo darme cuenta de que quizás hay una manera de honrar la memoria de Isabela y Carmen sin perderme por completo en el pasado. Un rayo de sol se abrió paso entre las nubes en ese momento, iluminando las lápidas y haciendo brillar las margaritas. Ricardo levantó la vista, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Parece que nos están dando una señal», dijo, su voz un poco más ligera. Sofía sonrió. «Quizás lo sean. Quizás están diciendo que está bien seguir adelante, que quieren que seas feliz». Ricardo guardó silencio por un momento, contemplando. Luego, lentamente, se levantó, acercándose a las lápidas. Puso una mano en cada una de ellas, cerrando los ojos. «Isabela», Carmen dijo en voz baja, «las extraño tanto, cada día. Pero creo que es hora de que intente vivir de nuevo, de hacer algo bueno con el tiempo que me queda. Espero que puedan perdonarme por tardar tanto en verlo». Abrió los ojos mirando a Sofía. «Gracias por estar aquí conmigo hoy. No creo que hubiera podido hacerlo solo». Sofía se levantó, uniéndose a él. «Para eso están los amigos, Ricardo. Y estoy segura de que Isabela y Carmen están orgullosas de ti en este momento». Mientras se preparaban para irse, Ricardo echó una última mirada a las lápidas. «Volveré pronto», prometió, «y traeré noticias sobre el hogar Esperanza Radiante. Creo que a ambas les gustaría oír hablar de los niños». Al salir del cementerio, Ricardo sintió como si se le hubiera quitado un peso enorme de encima. El duelo seguía allí, el dolor de la pérdida aún real, pero se sentía más soportable ahora. Había enfrentado a sus fantasmas, comenzado a procesar la culpa que lo había consumido durante tanto tiempo. «¿Cómo te sientes?», preguntó Sofía suavemente mientras caminaban de regreso al coche. Ricardo pensó por un momento antes de responder. Como si pudiera respirar de nuevo, dijo: «Duele, pero también es liberador en cierto modo». Sofía asintió con simpatía. «El duelo es un viaje, Ricardo. No hay fecha límite, ni forma correcta o incorrecta de manejarlo. Pero estoy orgullosa de ti por dar este paso». Mientras subían al coche, Ricardo miró una vez más hacia el cementerio. «¿Sabes?», dijo. «Por primera vez en años siento que Isabela y Carmen aprobarían lo que estoy haciendo, que de alguna manera estoy honrando su memoria». Sofía sonrió, arrancando el motor. «Estoy segura de que lo hacen, Ricardo, y estoy segura de que te están animando a ti y al hogar Esperanza Radiante, donde quiera que estén». Al alejarse, Ricardo sintió un torbellino de emociones: tristeza, alivio, esperanza. Pero, sobre todo, sintió una renovada determinación. La batalla por el hogar, Esperanza Radiante, aún no estaba ganada, pero ahora sabía que no luchaba solo. Tenía a Sofía, a los niños, y de alguna manera sentía que tenía la bendición de Isabela, y Carmen también. El camino por delante aún era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Ricardo Benavides se sentía verdaderamente preparado para enfrentarlo. El ayuntamiento estaba abarrotado esa mañana. Un murmullo nervioso llenaba el aire mientras Ricardo, Sofía y un grupo de niños del hogar Esperanza Radiante, Luz y Estrella entre ellos, tomaban asiento en las primeras filas. La tensión era palpable. Todos sabían que el destino del refugio se decidiría hoy. Ricardo se ajustó la corbata, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Miró a Sofía, que le ofreció una sonrisa alentadora, luego a los niños, sus rostros una mezcla de ansiedad y esperanza. El juez entró en la cámara y un repentino silencio se apoderó de la asamblea. «Estamos aquí hoy», comenzó, «para discutir el futuro del hogar Esperanza Radiante a la luz de las nuevas regulaciones municipales». Las siguientes horas fueron una montaña rusa de emociones. Los representantes del ayuntamiento expusieron sus argumentos para cerrar el refugio, citando regulaciones y costos. Sofía contraatacó apasionadamente, detallando la importancia del refugio para la comunidad y las mejoras ya realizadas. Luego vinieron los testimonios. Uno por uno, los miembros de la comunidad se levantaron para hablar.
Estaba el tendero local, que describió cómo los niños del hogar Esperanza Radiante siempre lo ayudaban a llevar las entregas. La maestra jubilada, que era voluntaria en el refugio, habló de los ojos brillantes de los niños cuando aprendían algo nuevo. Pero fueron los propios testimonios de los niños los que realmente conmovieron a todos. Tommy, un niño de 10 años, contó cómo el refugio lo acogió después de perder a sus padres. «Es el único lugar donde no me siento solo», dijo, su voz temblando ligeramente. Mia, una adolescente tímida, habló sobre cómo el refugio la ayudó a superar su miedo a confiar en la gente. «Me demostraron que todavía hay bondad en el mundo», dijo, secándose una lágrima. Entonces, Luz y Estrella se levantaron juntas. El juez les ofreció una sonrisa amable a las gemelas. «¿Qué les gustaría decir?». Luz dio un paso adelante. El hogar. Esperanza Radiante no es solo un edificio, comenzó. Es nuestro hogar, nuestra familia. Estrella continuó. Es donde aprendimos que incluso cuando la vida es difícil, siempre podemos encontrar un rayo de esperanza. Las simples pero profundas palabras de las niñas hicieron llorar a muchos en la audiencia. Ricardo sintió que se le oprimía el corazón, recordando cómo las gemelas habían cambiado su propia vida. Finalmente, fue el turno de Ricardo de hablar. Se levantó lentamente, sus ojos recorriendo la sala antes de posarse en el juez. Señoría, comenzó, su voz firme a pesar de la emoción. Hace unos meses yo era un hombre muy diferente, aislado, amargado, perdido. Entonces, en una tarde lluviosa, 2 pequeñas mensajeras aparecieron en mi puerta, sonrió a Luz y Estrella antes de continuar. Me trajeron más que flores ese día. Me trajeron esperanza, luz y un recordatorio de lo que realmente importa en la vida. Ricardo hizo una pausa, su voz densa de emoción. El hogar. Esperanza Radiante no es solo un refugio, es un faro de esperanza. Es un lugar donde los niños rotos encuentran sanación, donde los solitarios encuentran familia. Es un lugar de segundas oportunidades, no solo para los niños, sino también para gente como yo, miró directamente al juez. Pedimos nuestra segunda oportunidad, la oportunidad de demostrar que el hogar Esperanza Radiante no es solo un edificio que necesita renovaciones, sino un hogar que transforma vidas. Denos esta oportunidad y les prometo que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para cumplir y superar cada regulación, para hacer del hogar Esperanza Radiante un modelo para otros refugios. La sala se quedó en silencio cuando Ricardo terminó, la emoción de sus palabras flotando en el aire. El juez parecía profundamente conmovido, pero antes de que pudiera hablar, una voz gritó desde el fondo de la sala. «¡Esperen! ¡Necesito hablar!». Todas las cabezas se volvieron para ver a una mujer de mediana edad abriéndose paso por el pasillo. Sus vivos ojos verdes estaban fijos en Luz y Estrella. «¿Quién es usted?», preguntó el juez, frunciendo el ceño. «Mi nombre es Teresa Mendoza», respondió la mujer, su voz temblando ligeramente. Soy la tía de Luz y Estrella». Un murmullo de sorpresa recorrió la cámara. Sofía se levantó bruscamente. «¿Cómo es eso posible? Las niñas no tienen parientes vivos conocidos». Teresa se secó una lágrima. «Soy la hermana de su madre. He estado fuera del país durante años, trabajando como voluntaria en zonas de conflicto. Cuando volví y me enteré de lo que le pasó a mi hermana, bueno, me tomó meses localizar a las niñas aquí». Luz y Estrella miraron a la mujer con una mezcla de confusión y fascinación. Ricardo sintió que se le oprimía el corazón. Después de todo lo que habían hecho para salvar el refugio, esta nueva complicación amenazaba con cambiarlo todo. El juez se aclaró la garganta, recuperando la atención de todos. Bueno, esto ciertamente añade una nueva dimensión al caso. «Señora Mendoza, supongo que está aquí para solicitar la custodia de las niñas». Teresa vaciló, sus ojos moviéndose entre las gemelas y el grupo del hogar Esperanza Radiante. «Yo vine a conocerlas, a ver si están bien. Pero al oír todo esto, al ver todo lo que la gente ha dicho sobre el refugio», se volvió hacia Sofía y Ricardo.
Ustedes claramente aman a estas niñas y parecen felices aquí. Ricardo dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza. Señorita Mendoza, entiendo que quiera ser parte de la vida de las niñas, pero el hogar, Esperanza Radiante, es su familia ahora. Quizás podamos encontrar una manera de que usted también forme parte de eso. Sofía asintió, añadiendo, nuestras puertas siempre están abiertas para la familia. Quizás podamos discutir alguna forma de custodia compartida. El juez observó la escena desarrollarse, una expresión pensativa en su rostro. Finalmente, habló. Damas y caballeros, está claro que el hogar Esperanza Radiante es más que un simple edificio. Es una comunidad, una familia. Y como acabamos de presenciar, las familias pueden tomar muchas formas. Hizo una pausa, mirando cada rostro en la sala. Propongo lo siguiente. Le damos al hogar Esperanza Radiante 6 meses para llevar a cabo las renovaciones necesarias y cumplir con las nuevas regulaciones. Durante ese periodo, la señora Mendoza tendrá la oportunidad de reintegrarse en la vida de sus sobrinas bajo la supervisión del refugio. Un suspiro colectivo de alivio llenó la sala. Ricardo sintió una oleada de emoción recorrerlo. No era una victoria completa, pero era una oportunidad. Una segunda oportunidad para el refugio, para los niños y, en cierto modo, para él mismo. Cuando la sesión se levantó y la gente comenzó a levantarse, Ricardo vio a Luz y Estrella correr a abrazar a Teresa. Pero para su sorpresa, las niñas pronto regresaron a él y a Sofía, envolviéndolos en un fuerte abrazo. «¿Ve, señor Ricardo?», susurró Luz. «Las flores tenían razón. Siempre saben dónde los corazones necesitan sanar». Ricardo sonrió, sintiendo lágrimas de alivio y gratitud en sus ojos. El camino por delante aún sería desafiante, pero mirando los rostros sonrientes a su alrededor, Sofía, los niños, incluso Teresa, supo que no estarían solos en este viaje. El hogar, Esperanza Radiante, continuaría brillando, más brillante que nunca. El despacho de Sofía en el hogar, Esperanza Radiante, se sentía más pequeño que nunca, con Ricardo, Teresa y las gemelas apretujados en el espacio junto a la directora. La tensión flotaba en el aire, cada adulto tratando de enmascarar su ansiedad por el bien de las niñas. Teresa fue la primera en romper el silencio. «Sé que esto es complicado», comenzó, sus manos retorciéndose nerviosamente en su regazo. «Pero son mi familia, mi último vínculo con mi hermana». Ricardo sintió que se le oprimía el corazón. Miró a Luz y Estrella, sentadas en silencio en el sofá, sus pequeñas manos entrelazadas. En pocos meses, estas niñas se habían convertido en una parte tan integral de su vida que la idea de perderlas era casi insoportable. Sofía se inclinó hacia adelante, su tono profesional apenas ocultando su propia preocupación. «Teresa, entendemos tu posición, pero también tenemos que considerar qué es lo mejor para las niñas. Han construido una vida aquí, amigos, estabilidad, y yo puedo ofrecerles eso», interrumpió Teresa, un atisbo de desesperación en su voz. «¿Un hogar? ¿Una familia?» «Nosotros somos su familia», dijo Ricardo en voz baja, sorprendiéndose a sí mismo por la emoción en su voz. Las gemelas se movieron incómodamente, intercambiando miradas. Luz habló primero. «¿Podemos decir algo?». Los adultos se detuvieron, dirigiendo su atención a las niñas. Sofía asintió alentadoramente. «Claro, querida. ¿Qué piensan de todo esto?». Estrella respiró hondo antes de responder. «Nosotras amamos el hogar Esperanza Radiante. Es nuestra casa. El señor Ricardo y la señora Sofía son como nuestros padres». Luz continuó. «Pero también siempre hemos soñado con tener una familia de verdad. Alguien que fuera realmente nuestro». Las palabras de las niñas flotaron en el aire, cada adulto sintiendo su impacto de manera diferente. Teresa parecía esperanzada, mientras que Ricardo y Sofía luchaban por ocultar su dolor. «Quizás», dijo Sofía lentamente, «podamos encontrar un término medio, algo que permita a Teresa ser parte de la vida de las niñas sin sacarlas por completo del entorno que conocen». Ricardo asintió, una idea tomando forma. ¿Y
¿Y si proponemos una especie de custodia compartida? Teresa frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Bueno, elaboró Ricardo cuidadosamente. Podrías tener la custodia legal de las niñas, pero ellas continuarían viviendo en el hogar Esperanza Radiante, al menos por ahora. Podrías visitarlas regularmente, llevarlas los fines de semana y las vacaciones. Eso les daría tiempo a las niñas para adaptarse, añadió Sofía, y nos permitiría a todos trabajar juntos para crear la mejor situación para ellas. Teresa guardó silencio por un momento, considerando la propuesta. Sus emociones eran visibles en su rostro. El deseo de tener a sus sobrinas con ella, luchando contra la comprensión de que un cambio repentino podría ser traumático. ¿Qué piensan ustedes, niñas?, preguntó finalmente Teresa, volviéndose hacia Luz y Estrella. Las gemelas intercambiaron otra mirada, una conversación silenciosa pasando entre ellas. Estrella respondió: Nos gustaría eso. Podríamos conocerte mejor, tía Teresa, pero seguir con nuestros amigos y nuestra familia aquí. Luz asintió de acuerdo. Podríamos tener 2 familias, ¿verdad? Una aquí y otra con tía Teresa. La simplicidad y la sabiduría en la lógica de las niñas hicieron llorar a los adultos. Teresa se compuso primero. Creo que eso podría funcionar, dijo lentamente. Quiero lo mejor para las niñas, y si eso significa compartir, bueno, estoy dispuesta a intentarlo. Ricardo sintió una oleada de alivio recorrerlo. Miró a Sofía, que parecía igualmente aliviada. ¿Entonces estamos todos de acuerdo?, preguntó, mirando a su alrededor. Hubo una ronda de asentimientos, incluidas las gemelas. Genial, continuó Sofía. Resolveremos los detalles legales y prácticos. Mientras tanto, Teresa, ¿por qué no pasas un tiempo con las niñas? Conócelas mejor, deja que ellas te conozcan a ti. Teresa sonrió por primera vez desde que comenzó la reunión. Me encantaría. Mientras Teresa se iba con las gemelas a dar un paseo por el jardín del refugio, Ricardo se derrumbó en una silla, exhausto. Eso fue intenso, murmuró. Sofía asintió, frotándose las sienes. Sí, pero creo que llegamos a una buena solución. No es perfecta, pero es lo mejor para las niñas, terminó Ricardo. Y en última instancia, eso es lo que importa. Se quedaron en silencio por un momento, mirando por la ventana mientras Teresa, Luz y Estrella paseaban entre las flores, charlando alegremente. ¿Sabes?, dijo Ricardo en voz baja. Cuando las gemelas aparecieron en mi puerta ese día lluvioso, nunca imaginé que mi vida cambiaría tanto, que me importaría tanto. Sofía sonrió, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. Es increíble cómo estos niños pueden meterse en nuestros corazones, ¿verdad? Ricardo asintió, sintiendo un tumulto de emociones. Alegría, miedo, esperanza. ¿Crees que funcionará este arreglo? Honestamente, no lo sé, respondió Sofía. Pero creo que todos queremos lo mejor para Luz y Estrella. Y mientras mantengamos eso en mente, encontraremos la manera de que funcione. Afuera, la risa de las gemelas resonaba en el jardín, mezclándose con la suave voz de Teresa. Era una escena llena de posibilidades y nuevos comienzos. Ricardo sonrió, sintiendo una paz que no había sentido en años. Tienes razón, dijo. Juntos haremos que funcione. Para ellas. Y así, en esa tarde soleada, una nueva familia comenzó a formarse. Poco convencional, quizás un poco complicada, pero llena de amor y posibilidades. El futuro aún era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, todos los involucrados lo miraban con esperanza y determinación. El sol de la madrugada proyectaba un resplandor dorado sobre el hogar Esperanza Radiante, ahora casi irreconocible después de meses de renovaciones. El viejo y gastado edificio había dado paso a una estructura moderna y acogedora, sus paredes pintadas en tonos suaves y alegres. En el jardín recién plantado y próspero, un letrero brillante decía: Fundación Esperanza Radiante. Un hogar para todos los corazones. Ricardo Benavides estaba de pie en la entrada, observando a los niños correr emocionados por el nuevo patio de recreo. Su corazón se llenó de una emoción que apenas podía recordar de hace un año. Alegría pura y simple. «Es hermoso, ¿verdad?»,
La voz de Sofía lo sacó de sus pensamientos. Se unió a él, una mirada de satisfacción en su rostro. Ricardo asintió, su voz tensa por la emoción. Es más de lo que jamás podría haber imaginado. Una risa familiar captó su atención. Luz y Estrella corrían hacia ellos, seguidas de cerca por Teresa, todas llevando ramos de flores brillantes. «Señor Ricardo, señora Sofía», gritaron las gemelas al unísono. «Miren lo que recogimos para la ceremonia de hoy». Ricardo se agachó a su nivel, admirando los ramos. «Son preciosos, niñas. Estoy seguro de que alegrarán el día a todos». Teresa sonrió, colocando una mano en el hombro de cada sobrina. Insistieron en despertarse al amanecer para encontrar las flores más bonitas. «Bueno», dijo Sofía, «tenemos mucho que celebrar hoy, ¿no?». De hecho, el día marcaba no solo la reapertura oficial del hogar Esperanza Radiante, sino también la formalización del acuerdo de custodia compartida entre Ricardo, Sofía y Teresa. Había sido un viaje lleno de desafíos, pero el resultado superó todas las expectativas. Mientras los niños corrían de regreso al jardín, Ricardo se encontró reflexionando sobre los eventos de los últimos meses. La lucha legal para salvar el refugio, la tensa negociación sobre el futuro de Luz y Estrella, y finalmente, la sorprendente solución que surgió. La idea de la custodia compartida se había convertido en algo más profundo. Ricardo, Sofía y Teresa se habían convertido en una unidad, una familia no tradicional, unida por su amor por las gemelas y por todos los niños del hogar, Esperanza Radiante. «Ya casi es hora», le recordó Sofía, mirando su reloj. «Será mejor que nos preparemos para la ceremonia». Ricardo asintió, enderezándose la corbata. En solo unos minutos estaría de pie ante una multitud de simpatizantes, donantes y funcionarios del ayuntamiento para anunciar oficialmente la creación de la Fundación Esperanza Radiante. Cuando llegó el momento, Ricardo subió al pequeño escenario instalado en el jardín, sintiendo el peso de la mirada de todos sobre él. Respiró hondo, tomando fuerza de la vista de Luz y Estrella, sonriendo alentadoramente en la primera fila. «Hace un año comenzó, su voz firme a pesar de la emoción, yo era un hombre muy diferente, aislado, amargado, sin propósito. Entonces, en un día lluvioso, 2 pequeñas mensajeras aparecieron en mi puerta, sus ojos encontraron a Luz y Estrella, quienes le devolvieron la sonrisa. Me trajeron más que flores ese día, me trajeron esperanza, luz y un recordatorio de lo que realmente importa». Ricardo hizo una pausa, mirando a la multitud reunida. «Hoy estamos aquí no solo para reabrir el hogar Esperanza Radiante, sino para lanzar algo mucho más grande. La Fundación Esperanza Radiante se dedicará a apoyar a los niños huérfanos de todo el país. Proporcionaremos recursos, educación y, sobre todo, amor y cuidado a quienes más lo necesitan». Un aplauso resonó en el jardín. Ricardo vio lágrimas en los ojos de Sofía y Teresa, que estaban de pie una al lado de la otra, sus manos entrelazadas con las de Luz y Estrella. «Este lugar», continuó Ricardo, señalando el refugio renovado, «no es solo un edificio, es un hogar, una familia, un faro de esperanza. Y es con gran alegría que anuncio que nuestra familia ha crecido un poco más. Hizo un gesto para que Sofía, Teresa y las gemelas se unieran a él en el escenario. A través de circunstancias extraordinarias y mucho amor, hemos formado una familia no tradicional, pero profundamente unida. Sofía, Teresa y yo compartiremos la custodia no solo de Luz y Estrella, sino de cada niño que pase por estas puertas». Hubo murmullos de sorpresa y aprobación de la audiencia. Porque al final concluyó Ricardo, su voz densa de emoción. De eso se trata el hogar Esperanza Radiante. De construir familias, de dar segundas oportunidades, de difundir amor y esperanza donde quiera que podamos. Cuando el aplauso finalmente cesó y la ceremonia oficial terminó, Ricardo observó con el corazón lleno cómo Luz y Estrella corrían por el jardín, repartiendo sus flores a cada persona presente. «Realmente tienen un don, ¿no?», comentó Teresa, uniéndose a él. Ricardo asintió, sonriendo. «Cambiaron mi vida por completo. Me dieron un propósito, una familia. Nos dieron una familia,
corrigió suavemente Sofía, acercándose. A todos nosotros. Mientras el sol se elevaba más alto en el cielo, bañando el hogar, esperanza radiante, en una luz dorada, Ricardo sintió una profunda paz instalarse en su corazón. El camino que lo llevó hasta aquí no había sido fácil, pero cada desafío, cada obstáculo, había valido la pena. Observó a las gemelas repartir la última de sus flores, sus rostros radiantes de alegría. En ese momento, Ricardo supo con absoluta certeza que había encontrado su verdadero propósito en la vida. ¿Saben?, dijo en voz baja a Sofía y Teresa. Creo que finalmente entiendo lo que Luz y Estrella querían decir ese primer día. ¿Qué?, preguntó Teresa curiosa. Ricardo sonrió, lágrimas de alegría brillando en sus ojos. Que a veces todo lo que se necesita para sanar un corazón roto es un simple acto de bondad, un ramo de flores entregado bajo la lluvia. Y mientras el nuevo día se desarrollaba a su alrededor, lleno de promesas y posibilidades, Ricardo Benavides supo que finalmente había encontrado su hogar, su familia y su propio rayo de esperanza radiante.